Son las 9:30 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este lunes, tras un recorrido amplio por las posturas, las posiciones de nuestros compañeros en sus comentarios, en los temas de interés que eligen y que traen, pues hemos hecho una parte importante del cometido. Pero a partir de ahora empieza otra que siempre es importante y que tiene que ver con nuestros invitados, los temas de debate, los temas candentes de la sociedad. Y en el caso de la política, de los políticos, de los partidos, hablar de procesos de renovación, de relanzamiento, de sus procesos internos, de sus autoridades, es siempre hablar de un tema apasionante, porque las ciencias políticas lo son. Y tengo el privilegio hoy de presentar a un político que no solamente es joven de edad porque aparezca en la cédula, sino también por sus ideas y porque viene, y lo he dicho, se lo he dicho otras veces, de un mundo que yo creo que deberíamos profundizar un poquito más, y son los políticos que vienen del mundo de las ciencias exactas, de la ingeniería, de esa parte del pensamiento. No tengo nada contra los que vienen del derecho, ¿verdad, Aníbal? Contra los que vienen de las humanidades, está muy bien, pero creo que deberíamos balancear un poco las cosas. O de la teología. Claro, eso está muy bien, eso está excelente. Han avanzado mucho los países que han tenido precisamente ingenieros a su mando. Bueno, Johnny Pujols Adames es un nombre con el que mucha gente se ha venido en estos años relacionando, escuchando más en su participación en el Partido de la Liberación Dominicana. Le hemos visto crecer, llegar a ocupar puestos importantes en su comité político y estar hoy aspirando a la Secretaría General de su partido, un interés en el que se la juega y en el que, por supuesto, en caso de ser favorecido, pues tendrá una responsabilidad, una edad, yo creo que bastante apreciable para poder hacer un buen trabajo. Y vino acompañado entonces de un peso pesado, de un Panzer, de las divisiones blindadas del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre que ha hecho desde la Cámara de Diputados una política interesante, porque Gustavo piensa como Gustavo en muchos temas. Me ha tocado escucharlo muchas veces y esa es su línea, la línea de Gustavo Sánchez, que también ha hecho política en una demarcación muy difícil, que es la 3. Eso es para hombre, Abel. La 3, no te candidates ahí, eso. Ahí hay que fajarse. Y cumplir con los compromisos. Eso es lo que hace Gustavo ahí. Mientras tanto, está con nosotros Johnny Pujols Adames, a quien damos la bienvenida y los buenos días a este gobierno de la mañana. Bienvenido. Gracias, buenos y a Gustavo días. También. Gracias, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. Para mí es un lujo estar aquí, como siempre, con este equipo de comunicación tan formidable y de reflexión también que tanta falta le hace a nuestra sociedad. Vamos, Rosendo. Bueno, saludos, don Johnny Pujols. No lo habíamos tenido por aquí. Para nosotros es un verdadero placer, sobre todo en esta etapa en que se encuentra ahora el Partido de la Liberación Dominicana. Johnny, ¿cuál es el nivel de conciencia que existe en el PLD sobre las razones que condujeron a esa organización política de ser la primera del país, con un poder casi incuestionable, a ser un partido que ahora trata de reencontrarse, a ver cómo de nuevo se reconstruye y sale adelante? ¿Cuál es el nivel de conciencia en ese sentido? Y lo que tú entiendes, me dicen que tú estás aspirando a la Secretaría General, que debería ocurrir, por ejemplo, resultado de este 10º Congreso, para que el PLD continúe siendo un partido político respetado por la sociedad dominicana. Bueno, la primera parte de la pregunta es el nivel de conciencia que tienen los compañeros del partido. Yo creo que es un nivel de conciencia elevado. Del momento en el que se encuentra el partido, a mí me entusiasmó y me sorprendió agradablemente ver la cantidad de compañeros que fueron allá a la actividad el día de ayer, al lanzamiento al inicio del Congreso, a la apertura formal, en las condiciones en las que nos encontramos, porque acabamos de perder un proceso electoral. Y las condiciones en las que perdimos ese proceso electoral, y sin embargo ahí estaba todo el Comité Central y estaban los presidentes intermedios, que son los delegados al Congreso. Claro, ese nivel de conciencia se tiene que ver ahora, se tiene que transparentar en esta primera etapa, que es la etapa evaluativa. Hay un instrumento que se ha preparado para que los compañeros evalúen las razones por las que salimos del poder y la situación actual del partido, la situación en la que se encuentra el PLD estructural y orgánicamente. Yo creo que las palabras del presidente reflejaron uno de los pasos fundamentales que debemos dar como partido, que es reconocer errores. José Luis lo decía temprano en su comentario y es correcto, no se puede corregir lo que no se reconoce. Entonces, para
para corregir errores, para dar los pasos que tenemos que dar, primero había que reconocer que nos hemos equivocado, hemos cometido muchos esos errores. No tienen que ver solamente con los procesos electorales, porque bien pudiéramos pensar que son errores que se cometieron después de la división, la derrota del 2020 o del 2024. Sin embargo, yo creo que un poco más atrás, yo creo que desde el 6º Congreso comenzamos a tomar decisiones que afectaron la vida institucional del partido. La eliminación de la formación política, por ejemplo, yo creo que tuvo mucho que ver con la pérdida de lo que nosotros le llamábamos mística, que no es más que cultura organizacional o cultura institucional, ¿verdad? La pérdida de identidad también, de procesos que permitieran que el partido funcionara al margen de la existencia de equipos, que en otros momentos se le llama grupos también, porque eso siempre va a existir, pero tiene que haber una lógica institucional que permita que el que entre al partido sepa cuáles son las tareas que tiene asignadas y cuál es el mecanismo para crecer. Porque si no, lo que va a hacer es querer hacerse amigo de José Luis o de Susana para avanzar en la escalera de mérito del partido, y esa es tal vez la primera distorsión. Entonces, fíjense que estamos hablando de 20 años que también estuvimos gobernando, en lo que se acumularon errores. Como todo en las ciencias sociales, los procesos sociales no son lineales. O sea, los efectos de esos errores a veces usted no lo ve de inmediato, sino que se van acumulando, pero llega un momento en que caen todos juntos y tienen un efecto que en este caso no tiene que llamar a la atención. Sin embargo, el nivel de militancia, de entusiasmo, de compromiso que se mostró ayer con la participación de los delegados indica que aquí hay PLD, y que lo que tenemos que hacer es ponerle atención a esos elementos que ya estamos identificando en este proceso evaluativo, tomar los correctivos del lugar y volver a ser un partido con mística, conectado internamente, con procesos claros, para luego conectarnos con la sociedad y asumir el rol que nos corresponde. Johnny, los estatutos dicen que el secretario tendrá 4 vicesecretarios generales. Tienes ya que se elegirán del comité central, es lo único que veo. No veo la forma de elección. Si tienes pensado cuáles pudieran ser los vicesecretarios generales, y qué tú le ofreces al Partido de la Liberación Dominicana, los que van a votar por ti, los miembros, de diferente de cara a la renovación, aparte de tu juventud y todo, pero en términos de renovación real. Bueno, Susana, primero decirte que con respecto a los subsecretarios generales del partido, todavía es muy temprano para hablar de cuáles pueden ser. Es una responsabilidad compartida con el comité político también del partido, que es quien lo designa. Yo lo que entiendo es que debe ser representativo, no solamente desde el punto de vista territorial, sino desde el punto de vista sectorial. Hay temas fundamentales que nosotros tenemos que poner atención como partido, y eso habrá que evaluarlo en su momento y ver cuáles son los perfiles que encajan con el contexto y el momento. Y sobre qué ofrecemos, bueno, yo creo que el partido está en una situación que nosotros tenemos que hacer tareas urgentes, y es una responsabilidad fundamental del secretario general, porque nos hemos acostumbrado a pensar que la única responsabilidad del secretario general es la vocería, y es realmente la gestión institucional del partido. La pérdida de prácticas que acompañaron al PLD durante toda su existencia hasta el 6º Congreso se dieron precisamente porque en cierta medida nosotros estábamos gobernando y descuidamos la supervisión necesaria para que las cosas ocurrieran como tenían que ocurrir. Tú te formaste en un PLD en el que organización y disciplina era algo que tenía sentido y significaba que habían tareas y que había una forma de hacer esas tareas, pero también que había un conjunto de personas que evaluaban el desempeño de la militancia y que su crecimiento dentro de la organización dependía de la ejecución de esas tareas, no de otra cosa. Independientemente de que fuera de aquí, de allá, que tuviera estas ideas o aquellas, habían tareas. Entonces tal vez eso es lo primero que tenemos que recuperar, que haya una escalera de méritos, que los organismos funcionen. Nosotros tenemos que crear una asociatividad diferente desde el punto de vista orgánico. ¿Por qué? Porque también la sociedad ha cambiado. Nosotros no podemos tener comités de base privados. Lo que hay ahora son comités de base que no son del PLD, son privados. Cuando usted le dice a un militante, forma un comité de base, que yo no superviso, que yo no veo cuántas personas tiene, que además yo no capacito, porque la identidad se genera en la formación. Yo nunca le digo cómo dirigir una reunión, cómo dirigir a personas, cómo moverlos por el cauce institucional, en qué cree el PLD, cuáles son los valores en los que cree el PLD, cuáles son las causas que abraza el PLD.
pues lo lógico es que si esa persona un día se va, se lleve el comité de base, pues no, eso no es del partido, eso es de él, esos miembros no son de nosotros. Entonces, tenemos que crear una asociatividad en que los organismos vuelvan a ser del partido. Y tal vez la mejor forma o la forma más práctica de hacerlo es alrededor de los recintos electorales, algo que está aprobado desde el 9º Congreso. Lo que pasa es que no hemos tenido el valor de hacerlo, porque a veces dar paso al nacimiento de una nueva forma de organizar el partido nos da miedo, porque va a haber resistencia. Cualquier cambio organizacional y cultural trae resistencia, pero ahora es indispensable en el PLD. Entonces, para resumirlo, yo creo, para no entrar en todos los detalles, que lo primero que tenemos que hacer es que la Secretaría General se convierta en un espacio de gestión institucional y política del partido. Hacer que nuestros organismos funcionen, que sean distintos los organismos, crear otra asociatividad y hacer que haya métodos claros. Y que el que se aparte de esos métodos, pues tenga también la sanción correspondiente. Porque eso es el sistema, lo que en nuestra sociedad se habla mucho del sistema de consecuencias, que no es nada más castigo, sino también el otro lado de la moneda. Cuando alguien hace su trabajo, cuando alguien se prepara, cuando alguien representa al PLD y representa lo que significa el PLD, que también sea reconocido, porque eso frustra al que hace las cosas bien y que no tiene ningún resultado en su propia carrera, eso lo va desencantando. Muy bien, Johnny, muy buenos días a ti. Bienvenido a este Gobierno de la Mañana, y junto contigo a don Gustavo Sánchez, que en reiteradas ocasiones aquí en este Gobierno de la Mañana siempre reitero la admiración a don Gustavo, que es un legislador, no un diputado. Los diputados no se eligen y ya en la Cámara nos convertimos en legisladores. Es un legislador probado, de mucho aporte a la vida institucional del Congreso, de las comisiones y de la concreción del liderazgo de los nuevos y de los que ya estamos ya no tan nuevos, que de alguna manera aprendemos bastante de gente importante como don Gustavo Sánchez, que ha sido un vocero histórico del PLD allí. Qué bueno verte con él, porque eso da una señal de que te está apoyando gente que sabe competir y que sabe ganar. Gustavo acaba de ser reelecto en un proceso muy difícil para el PLD. De los pocos diputados que pudieron pasar a este proceso electoral, Gustavo es uno de los que mejor lo ha hecho, porque lo ha hecho con una credencial propia, con un sello propio de liderazgo. Así que lo felicito públicamente, don Gustavo. Ahí está Julio Pimentel también, lo vi por la cabina. Ah, qué bueno, qué bueno. Saludo a Julio también. Johnny, contigo se abraza una esperanza de que haya una renovación en el PLD desde el prisma de los partidos políticos. Aquí ya pasó la campaña, que hay que ver el sistema con la obligatoriedad de que el sistema mejore, de que la democracia es mejor en la medida en la que tiene partidos fuertes. Y el PLD es un partido que ha dado mucho a la democracia, y que evidentemente el país aún espera mucho más del 10%, espera mucho más de lo que el PLD mostró en estas elecciones. El proceso para elegirte, a veces en lo que comunicamos creemos que la gente lo sabe todo, pero bueno, ayer hubo un congreso. ¿Qué es eso? ¿Qué implica ese congreso? ¿Qué tiempo tendrá eso? ¿Cómo concurrirá? ¿Quiénes pueden votar? ¿Cómo puede influir alguien en los PLDistas para que puedan votar por ti? Que yo públicamente expreso que tengo mucha simpatía por ti, y gracias. Espero que el PLD renueve su forma de hacer política, dándole la oportunidad a gente como tú, pero como el dominicano común que quiera acercarse al PLD puede hacer influencia. ¿Y qué significa ese congreso? Bueno, el Congreso del partido nosotros decimos que está en nuestros estatutos el máximo organismo, pero igual la gente no entendería eso. En realidad es un espacio en el que confluyen todos los dirigentes de medio hacia arriba, o sea, de presidente intermedio, que es la dirigencia media del partido, hacia arriba. Estamos todos concentrados en ese espacio, y en ese momento no tenemos cargo, en realidad nos llamamos delegados, porque estamos representando a las bases del partido en el Congreso. Y el Congreso es el que tiene que tomar todas las decisiones sobre la elección de su dirección nacional, que es el Comité Central, dirección política, que es el Comité Político, secretario general y presidente del partido. Ese Congreso tiene que elegirlo, pero además todo lo normativo, si hay cambios estatutarios, si hay un cambio en la política nacional, si hay un cambio en la política de oposición, tiene que decidirlo el Congreso del partido. Y luego esas autoridades de la organización tienen que ejecutar el mandato de ese Congreso, incluyendo las elecciones de las direcciones medias hacia abajo, de las direcciones locales o territoriales del partido. Y eso dura 4 años. O sea que todo lo que hacemos en los próximos 4 años es lo que el Congreso nos mande a hacer.
en esa etapa en la que nos encontramos. Entonces, quienes votan en el Congreso son los delegados. Hay etapas en las que no votan los delegados, sino que pueden participar más. Hay que ver cómo la comisión organizadora decida que se van a elegir los miembros del Comité Central que completan la matrícula del CC. Hay que decidir, la comisión tiene que decidir cómo se va a elegir el presidente, el secretario general. El comité político estatutariamente lo elige el Comité Central. O sea que eso está definido. Pero nosotros estamos atentos a las decisiones de la comisión organizadora. Entonces, yo creo que lo importante en esta etapa es que nosotros pues hagamos la evaluación profunda que requiere el partido. En eso yo creo que se tiene que involucrar toda la militancia del PLD. Esta tal vez es la tarea más fundamental del partido, que significa reconocer errores. Para mí, alguien me preguntó el miércoles pasado, un compañero del partido me preguntó que cómo yo describiría el Congreso del partido en una sola frase. Él me dijo frase, pero yo andaba corriendo y entendí palabra, así que le escribí refundacional. El presidente lo dijo ayer también, que fue una agradable coincidencia. Yo pienso que nosotros tenemos que recuperar unos valores que se fueron perdiendo. Ha habido una degradación política, o sea, del quehacer político del dirigente del PLD. Puede ser que esté ocurriendo o que haya ocurrido en otras organizaciones, pero eso no es lo que nos preocupa a nosotros. Lo que nos preocupa es nuestra casa y la responsabilidad que tenemos de ponerla en orden. Johnny, esta pregunta va para los dos. Ustedes, ayer fue muy evidente la falta de figuras tan fundamentales como el ex candidato a la presidencia, la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. ¿Ustedes creen que es posible hacer una renovación en un partido que se ha hecho chiquito, también prescindiendo de gente tan importante políticamente hablando como ellos? Bueno, primero voy a rechazar lo de que se ha hecho chiquito, porque fíjese, el PLD ganó en el año 1996 con 13,000 más o menos miembros, ni siquiera miembros, creo que eran 9,000 miembros y el resto eran simpatizantes, sí, pero circulistas. Con una alianza, con un partido que los llevó cargados, ¿no? Sí, no, el PLD sacó un 38 en la primera vuelta, o sea que ni tan cargados. Entonces, lo que hace grande a un partido es su comportamiento, que nosotros podamos diferenciarnos frente a la sociedad de los demás partidos, de las demás organizaciones, el qué hacer, cómo hacemos las cosas, quiénes hacen las cosas, la identidad. Eso es lo que hace grande a un partido. Ni siquiera los resultados electorales, porque eso puede ser distinto de un momento a otro. Nosotros en el 2016 sacamos un 62% y el PRM sacó un 30 y pico por ciento, y el PRM está gobernando hoy. Nosotros sacamos un 10% en la presidencial, un 17% en la congresional y un 24% en la municipal en las elecciones pasadas. O sea, eso es coyuntural, los resultados electorales. Entonces, bueno, sobre la ausencia de algunos de los compañeros, hubo 7 miembros, creo que 6 o 7 miembros del comité político que presentaron excusas. Hay que decir que la asamblea de delegados, que es el inicio formal del Congreso, estaba pautada para el 30 de junio. Y los compañeros habían dicho o habían manifestado su interés de participar el 30 de junio porque tenían viajes programados para después del 30 de junio. No pudimos conseguir el espacio físico para hacer la asamblea del Congreso el 30 de junio. Hubo que hacerla el 7 de julio porque era cuando estaba disponible y ya no estaban en el país. Esa es la razón y todos manifestaron sus excusas. De hecho, en la asamblea anterior del Comité Central, ellos estuvieron. Johnny Pujols, parece que las aspiraciones, el centro de la renovación va a estar en la Secretaría General. Todo indica que hay como un consenso en que siga el líder Danilo Medina. A la Secretaría de Organización, bueno, está recientemente puesto ahí a Giovanni Escoto. No sé si hay aspirantes ahí, vuelva a presentar renuncia, pero parece que la única renovación grande que podría haber es la Secretaría General. Al principio te tiraron un gancho de que fuera miembro de la comisión organizadora, ¿no? Sí. Te tiraron un regalo envenenado, pero aspiras a secretario general. Dice a Carlos Amarante Baré que hay una crisis ética en un artículo que publica en el PLD profunda. ¿Tú no entiendes que llegó el momento de que esa gente de la OTAN y demás que tienen 30, 40 años ahí, como hizo José Joaquín Vidó Medina, se aparten y queden como asesores, consultores y den el real paso a esa renovación de ese partido para poder crecer y relanzarse? Yo creo que hay mucha gente con valores, con capacidad en la estructura del partido que tiene aspiraciones legítimas al comité político.
hay que ver cómo organice la comisión organizadora el proceso de elección. Yo no creo que ningún proceso se trate de quitar unas personas para poner otra o de sustituir personas. Yo creo que lo que tenemos que tener la inteligencia colectiva como partido, de escoger los mejores perfiles de acuerdo al contexto y a la situación en la que se encuentra el PLD y a lo que exige la sociedad en parte. Y digo en parte porque también si mañana toda la sociedad exigiera que nosotros asumiéramos un comportamiento en el que no creemos, nosotros no tenemos por qué hacerlo. No, para eso son los dirigentes, ¿verdad? Porque tienen una conciencia y una educación política. Así que nosotros estamos sentados en la silla que nos corresponde. Ahora, obligatoriamente el PLD tiene que renovarse. Sí, tiene que renovarse en sus ideas, en su práctica. Y eso puede ser una persona joven o puede ser una persona no tan joven. En muchos momentos, por sus ideas, por su comportamiento, renovación para el PLD, con toda su criticidad, fue Susana, que está de licencia, pero en su momento para mí significaba renovación porque yo la escuchaba. Entonces, fíjate que no estoy diciendo, Susana es una mujer joven, no vaya. Como que no quiere volver. Y estoy muy orgullosa de mi vejez, de mi trayectoria. Pero lo importante es lo que uno tiene en la cabeza y lo que uno tiene en el corazón. Eso para mí es lo que significa renovación. Johnny, ha traído muchas elucubraciones el hecho de que Abel Martínez haya enviado un video. Ahí lo censuraron. Para que fuera colocado ayer en el Congreso y que no lo pusieran. ¿Cuáles fueron las razones reales de que se decidiera en el día de ayer no colocar ese video que él mandó? Y que parece que le dijeron que sí, que lo mandara. Porque si él lo hizo y lo mandó, alguien le dijo que sí, que lo enviara. Sí, ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué sucedió. Yo me imagino, todo el que ha participado en ese tipo de eventos sabe que este tipo de situaciones se pueden dar. Hay una organización, una logística que implica colocar ese video, pero lo importante es, porque lo demás, usted sabe que a veces nosotros nos preocupamos o hablamos de cosas que nada más nos interesan a nosotros los políticos, pero que no tienen ningún impacto frente a la sociedad, que tampoco tienen mucho significado frente al Congreso. Lo importante es que el mensaje llegó, porque el video todo lo vimos, se difundió en los medios, un mensaje a todos los dirigentes del partido de agradecimiento y de compromiso con el PLD. Y yo creo que todos lo recibimos y eso es lo importante y lo resaltable, que ese mensaje llegó. Profesor, buenos días. Buenos días. Saludar a Gustavo Sánchez aquí, presente, a Julio Pimentel también, que está con usted. Se hablaba ayer en el Congreso, y usted lo mencionaba aquí, pues Danilo Medina hablaba de errores que se cometieron en esa organización política de cara a la sociedad. ¿Usted nos pudiera identificar? Porque no vimos que se identificaron al menos 5 errores que ustedes entienden que cometieron los dirigentes del PLD en el gobierno. Y bueno, y también, si usted entiende, profesor, que se está haciendo un ejercicio serio en el PLD por darle oportunidad a una nueva dirigencia de colocarse en puestos de dirección, o es solamente Allante que está haciendo ese organismo. Bueno, lo primero es que reconocer errores parte de la actitud que usted tenga, del deseo que usted tenga de reconocer esos errores. Y la apertura del Congreso, pues, indicó que existe ese compromiso de parte del presidente del partido, o sea, del más alto liderazgo del partido, y por lo tanto de toda la membresía. Hay un instrumento de evaluación que comienza preguntando cuáles errores entiende que hemos cometido. Y en términos colectivos, esa va a ser la opinión mía, yo lo voy a decir, pero es una opinión de Johnny, porque el Congreso es el que tiene que decidir cuáles son esos errores. Quiero decir, toda la militancia. Pero yo puedo mencionar uno, por ejemplo. Yo creo que nosotros, en cierta medida, al ir gobernando, con políticas sociales ayudamos a construir la clase media. Pero entendíamos que teníamos el favor de esa clase media porque ayudamos a construirla. Y no olvidamos que hay otros reclamos que esa misma clase media tenía, otras preocupaciones políticas, y dejamos de escuchar. Y eso es un error que tenemos que reconocer. Nosotros dejamos de escuchar a esa clase media y seguimos gobernando con la misma política. Nosotros
le mencioné al principio otros errores desde el punto de vista organizacional. Nosotros eliminamos métodos, privatizamos organismos, eliminamos la formación política, masificamos el partido. Esos son errores. Sí, yo creo que la degradación ética de la sociedad permitimos que se manifestara en cierta medida en el partido, no solamente en el nuestro, en todos los partidos políticos. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir en este país es que se pretenda asociar un tema tan serio, casi cultural en nuestro país, como la corrupción, a un solo partido, a un solo color o a una sola bandera. Ahí, al contrario, la crítica que yo le hago al partido es no haber sido suficientemente firme para responder muchas acusaciones que pretendieron institucionalizar la corrupción y pintarla de un solo color. Nosotros debimos haber respondido en su momento, porque vivimos en una sociedad en que si usted no responde, la gente piensa que usted es culpable. Cierto. Entonces, ahí la crítica es casi la contraria, ¿verdad? Pero eso no significa que no haya habido una degradación del quehacer político y tal vez ética, como no, pero no solamente en el PLD, en todos los partidos. Es que vivimos en una sociedad que se ha hecho muy superficial, en el que todo el mundo quiere el camino fácil. Tal vez el error del PLD permitir que ese comportamiento de la sociedad, esos vicios de la sociedad, fueran parte también de nuestra organización. Judy, estuve luego del discurso del presidente ayer, Danilo Medina, buscando todos los discursos de los líderes políticos. Creo que por primera vez luego de las elecciones del año 1978, un presidente de un partido, un líder de un partido, admite y asume la responsabilidad política de la dirección política de su partido de una derrota electoral. Creo que en el día de ayer Danilo Medina estableció y dijo: la dirección política del PLD es la culpable de la derrota electoral. Eso lo hizo Balaguer en el 1978. A partir de ahí todo ha sido justificaciones. Y creo que es un buen punto de inflexión para el PLD. Pero quiero diferenciar un poco con el tema ético y el tema moral. ¿Cómo puede el Partido de la Liberación Dominicana, bajo una gestión tuya, bajo un nuevo liderazgo o bajo una nueva dirección, romper con el estigma moral que tiene frente a la sociedad? Porque creo que la peor derrota que sufrió el PLD, más que política, ha sido una derrota moral que no supo en un momento determinado tomar distancia de muchos escándalos, incluso y acusaciones y vínculos con el tema de la corrupción. ¿Cómo decirle a esta sociedad que tiene esa percepción de que a partir de ahora es un partido distinto, un partido diferente, un partido con valores totalmente opuestos a lo del pasado? Bueno, yo creo que el camino tiene que ser la transparencia total. La transparencia no tiene que ver solamente con recursos, sino con procesos. Nosotros tenemos que ser transparentes frente a la sociedad, porque una parte de la sociedad no comprende cómo son los partidos ni qué ocurre dentro de los partidos. Y en la medida en que nosotros seamos transparentes, pues la sociedad va a reconocer ese valor. Yo creo en eso. Y sobre todo tenemos que hacer que el militante del PLD se diferencie en su comportamiento. Se tiene que diferenciar, porque nosotros queremos que la gente nos favorezca con su voto. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón la gente tiene que elegir a un PLDista, o en qué se diferencia un PLDista de otro? En los años 90 eso estaba muy claro. El PLDista se diferenciaba incluso en su forma de comportarse en su comunidad. La gente veía y decía: ese señor tiene que ser PLDista, o esa señora tiene que ser PLDista. Entonces nosotros tenemos que producir de nuevo ese militante que se diferencie en su comportamiento, en su compromiso, en las pequeñas cosas, en las pequeñas responsabilidades que se le asignan, públicas o políticas dentro del partido, que se diferencia de los demás militantes de otro partido. Y para mí es el primer ejercicio para que nosotros convenzamos a la sociedad, para que la gente sepa que el PLD tiene un compromiso con la transparencia, con la ética, con los valores que están escritos en nuestro estatuto. También tenemos que tener la autoridad y la capacidad de sancionar al que sea parte de lo que el PLD significa. Tenemos que tener esa responsabilidad, porque no podemos estar todos sentados en la misma mesa. Los que creemos en unos valores que están escritos en nuestro estatuto, en
nosotros tenemos que plantear temas también. Nosotros no podemos ser un partido atrápalo todo, ¿verdad? Que queremos estar en todo el espectro. No, nosotros somos un partido progresista, tenemos un conjunto de valores que están escritos en nuestro estatuto orgánico. Nosotros tenemos que defender esos valores y abrazar las causas que son cercanas a esos valores. Entonces, eso yo creo que la sociedad lo va a valorar y que debe ser el camino por donde debemos caminar. Es una responsabilidad de la Secretaría General hacer que los organismos y la militancia del partido comprenda eso y actúe en consecuencia de eso. Cuando se habla de hacer oposición, uno se imagina a los miembros del comité político o una parte de los miembros del comité político, al secretario general haciendo el rol de vocería. Es decir, esto que estamos haciendo aquí, para que la gente entienda lo que es vocería, venir a hablar con los medios, hablar con la sociedad. Pero en realidad se trata de hacer que todo un partido, que toda la estructura del partido entre en esa lógica. Correcto. Es decir, que la militancia del PLD en Asua, incluyendo su dirección política, buen ejemplo, se pronuncie sobre la barcaza de los negros. Correcto. O por qué hay una empresa cementera en las proximidades de un parque nacional. Pero es una responsabilidad de la dirección política, pero la Secretaría General tiene que preocuparse porque las direcciones políticas del partido estén al lado de la sociedad en sus justos reclamos, en sus preocupaciones, la acompañen, la eduquen, porque a pesar de que vivimos en una sociedad muy politizada, en la que todo el mundo tiene una opinión política, esa opinión política a menudo no es bien documentada, no es bien fundamentada. O sea, el nivel de conciencia política del pueblo dominicano, decía don Juan, que era bajo. Entonces, una responsabilidad de los dirigentes políticos ir a educar a la sociedad, decir a la gente qué es lo que es una reforma fiscal, cómo es que las decisiones que toman los políticos afectan la vida cotidiana de la gente, porque la gente no tiene por qué entender eso. Claro. Y es la responsabilidad de nosotros hacerlo. Entonces, hace que todo el partido funcione con esa lógica. De hecho, y una parte importante de tu respuesta, Felipe, se adelanta a lo que te iba a preguntar, por eso voy a un ejemplo específico. El profesor Bosch acostumbraba, década de los 80, problemáticas, iba con el sector de especialistas de ese tema. El profesor Bosch tuvo una experiencia interesante, tanto la que tuvo en Cuba, la Cuba de los 40, como la que tuvo en Europa, en su exilio, con la figura del gabinete de la sombra, la idea de que cada partido, en cada sector de actividad del Estado, respondía en esa materia. Y eso es algo que aquí hay que retomar también. Tú has hablado de la justificación de una idea basada en razones, basada en argumentos. Sí, yo creo que a la política hay que darle ese contenido, y eso al mismo tiempo te ayuda con la meritocracia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes entonces resaltarán? Los que se preparen y estudien su tema, los que aporten desde su sector de ocupación, sean ingenieros, sean abogados, sean demás, y los que puedan hacer que los recursos humanos valiosos sean con los que, en caso del pueblo, volver a darle con su voluntad, vía el voto, pues la posibilidad de tener poder, porque se hace política para obtener poder. La política no es un acto lúdico, no es un pasatiempo, no se hace porque queremos bonitos en la foto, queremos poder para llevar unas ideas y transformar la vida de los demás. Así que era básicamente, cabía en esa excelente respuesta que ha dado, yo creo que parte de mi pregunta, Johnny. Voy a aprovechar esto para irnos a la pausa. Muy bien. Y al regreso, en una nueva ronda de comentarios, que el país te escuche, a ti, con la presencia aquí del buen amigo Gustavo Sánchez, en esta participación en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. El PLD ha decidido darse la oportunidad de hacer una renovación, de hacer un congreso, a iniciar con la autocrítica que muchos le exigíamos. Ha llegado en el momento que a lo mejor tenía que llegar, y que ese proceso pues arroje los mejores resultados. Pausamos y venimos con más en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. A las 10:10 de la mañana de este lunes 8 de julio, año 2024, hoy hemos dado inicio esta semana pisando fuerte, con una entrevista central a Johnny Pujols Adames, aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, en su condición de miembro también de su comité político, y sobre todo, insisto, de un joven político formado con una trayectoria en lo profesional y también en su propia organización política, que llama la atención. Decía esta mañana, y lo sostengo, todo organismo político, después de un proceso, ganador o perdedor, debe pasar revisión. Esto es importante para el sistema democrático. Rosendo, vamos a aprovechar nueva vez la presencia de nuestro invitado. Bueno, aquí hay un grande liga del PLD, un cuarto bate del PLD. Hay tres grandes ligas del PLD, sí, realmente. Pero en el caso de Gustavo, me gustaría, con la venia de Johnny. Claro que sí. Gustavo, tú vas ahora en una nómina más reducida del PLD en la Cámara. ¿Cuál debería ser el proceder del PLD ante esta nueva realidad política en el Congreso?
Pero sobre todo también me gustaría, en el caso de Johnny Pujols, ¿qué hace que un dirigente como tú entienda que Johnny Pujols merece ser el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Por qué? Inicialmente comenzar saludando naturalmente a este cuerpo de periodistas que nos engalanan, pedirle la anuencia al compañero Johnny Pujols, quien es la figura que realmente nosotros estamos provocando a hacer llegar a toda nuestra militancia en su categoría de candidato a la Secretaría General, y en lo que tiene que ver con nuestro rol que vamos a desempeñar a partir del 16 de agosto, naturalmente con una matrícula del partido muy reducida, apenas 13 diputados fuimos los electos, no tendremos representación en el Senado de la República, por lo tanto todos los ojos de la sociedad en términos del partido de oposición que fuimos gobierno por mucho tiempo, va a estar concentrado en nuestra convicción, nuestras propuestas que desde la Cámara de Diputados puedan surgir. Efectivamente me siento, luego de haber tenido una experiencia acumulada de 18 años como diputado, ya 8 veces he ejercido la función de vocero, y naturalmente pienso, sin ánimo de que esto sirva como por una campaña a favor nuestro, que hay una convicción general no solamente en el partido, sino también en los diputados electos, que yo debo representar la dirección del bloque para esta época exactamente. Bajo esa premisa y dando quizás como un hecho que el miércoles 17 se va a elegir el bufete directivo del bloque, aprovecho para decirlo, siento que nosotros, aún con una matrícula reducida, nosotros vamos a dejar saber nuestro planteamiento con mucha gallardía. Y para ello no solamente voy a hacerme uso de la experiencia, sino que me estoy preparando efectivamente para hacer la oposición que la sociedad está demandando. Una oposición que no sea oponerme por oponerme, sino demostrar con hechos, por ejemplo, que aunque no tengamos los votos para decidir la suerte de una iniciativa, no menos cierto es que vamos a demostrar que por qué seguirnos endeudando, por qué hasta dónde vamos a llegar. Entonces, sobre esa base, aunque los votos no sean necesarios para decidir la suerte de una iniciativa, sí la sociedad va a recibir las justificaciones por qué nosotros nos oponemos. Estaremos favorables a todo lo que tenga que ver con el desarrollo institucional de la sociedad, con el nivel de progreso que la sociedad vive demandando. Estaremos de acuerdo con temas, por ejemplo, que tengan que ver con la soberanía nacional. Nos pondremos de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo si la partido oficial tiene una posición que defiende la soberanía, no tenemos que ponernos porque seamos de oposición. Entonces, todo esto nosotros desarrollaremos un trabajo que yo espero que ustedes le den seguimiento. Con relación a por qué nosotros identificamos la propuesta de Johnny a la Secretaría General, inicialmente Johnny no me pidió a mí que le acompañara, yo le pedí a él que me permitiera estar cerca de su proyecto, porque en la Secretaría de Johnny se encarna no solamente la nueva visión que está esperando la sociedad, el secretario general que la sociedad dominicana está demandando, sin ánimo de decir todos los atributos que él tiene, y a mí no puedo decir que me ha sorprendido su respuesta que ha dado en este programa, pero sí me llena de orgullo el nivel de profesionalidad con que él contestó, con que él le ha contestado cada una de las preguntas, y cada vez me siento más convencido de la decisión que he tomado. O sea, Johnny viene a ser el secretario general para los tiempos de esta crisis del PLD, en el que toda la sociedad, todos los sectores, todos los géneros van a tener que ver exactamente la figura de Johnny abordando temas como lo ha abordado en el día de hoy. Y yo tengo muchas expectativas, muy buenas expectativas, que de este Congreso, de este mismo Congreso, el PLD va a salir fortalecido, totalmente fortalecido, con un comité político que de una forma u otra tendrán caras nuevas, claro que sí, y se va a elegir, yo espero, los 43 miembros que somos parte, y de ahí saldrá un nuevo PLD que va a competir en el 28, claro que sí,
Claro que sí, porque el PLD está lleno de una matrícula de dirigentes connotados en el país entero. No hay un solo rincón de República Dominicana que nosotros no tengamos un dirigente connotado. Claro, que sabemos exactamente el rol que nos corresponde. Y yo ni decía exactamente que tenemos que volver al vínculo porque tú eres PLDista. Y cuando él decía que teníamos que abrazar una causa, claro que tenemos que abrazar una causa. Todo el que se sienta que los países deben ser soberanos en la toma de decisiones, que venga el PLD. Todos los que sientan que nosotros representamos un sector progresista, que respetamos los derechos fundamentales de las mujeres, de los niños, que venga el PLD. Que no venga el PLD porque crea que el PLD va a ser gobierno y quiere un empleo. No, que venga el PLD, el que crea que el PLD tiene una causa por la que luchar. Y en ese sentido, he abrazado el proyecto de Johnny y no lo dejaré, con Dios delante, hasta convertirlo en secretario general. Gustavo, es el Comité Central el que le corresponde estatutariamente dirigir la política congresual y municipal. Sin embargo, nosotros vimos, por ejemplo, que había una posición con relación a 3 causales muy clara y muy firme, y nosotros vimos a Isabel de la Cruz pues hacer causa común con una posición contraria. No quiero entrar en valor, y otros más. ¿Cómo tú entiendes que se va a dar ahora la política congresual, ahora que ahora se necesita más que nunca, vamos a decir, esa alianza con la oposición, con la fuerza del pueblo, para ver si así pues puedan tener posiciones de oposición unificadas, y que no 2 o 3, porque yo veo muchos PLDistas en las redes que siguen atacando y a la fuerza del pueblo, y yo digo, pero fueron aliadas, aunque fueron una alianza parcial, y además ya pasó el proceso, y ahora se necesita lograr, no solo con la fuerza del pueblo, con todo lo que sean opositor, para hacer una alianza opositora. ¿Tú crees que hay alguna cosa desde el comité político que mande una señal unificada? Inicialmente, déjame referirme a ese tema que con mucha tristeza tuve yo que abordar siendo vocero. Sin embargo, confieso que la política congresual la dirige el comité político, no el comité central. Exacto, como dice. En esa dirección, el comité político, lamento yo que haya dejado la íntima convicción de los legisladores la decisión a tomar en la lucha del Código Penal, porque una madre pobre no fuera condenada, por ejemplo, a 3 a 5 años por interrumpir un embarazo. Y lo dejó a la suerte de la creencia, de las dogmas, de tirar por la borda el término de salud para simplemente que nos vayamos por las creencias, los dogmáticos. Y no es condenable la decisión que tuvieron algunos legisladores, porque el comité político dejó abierto ese tema. Sin embargo, Cristina también Cristina no apoyó Cristina no, en su momento yo no compartía con ella la responsabilidad de la Cámara. Sin embargo, déjame decir, como vocero, como bloque del jefe de una bancada, mi posición es la posición política del partido. Ahora, yo no concebía que nuestros diputados pusieran una banderita azul en su micrófono, porque no era la línea del partido. Aunque el partido respetaba y respeta en contra mía, yo diría, no que se escriba, pero lo respetó. Pero no te vayas en contra de una acción partidaria. Tú vota por lo que tú entiendas, pero no me hagas campaña en contra de lo que el partido ha decidido o de lo que el partido cree, el partido progresista. Entonces, yo vivía con un dolor en el alma cuando yo veía en los micrófonos de los diputados de mi partido banderitas azules, como diciendo yo soy pro vida y yo soy pro muerte. Yo no soy pro muerte. Entonces, siento que va a volver, no, el comité político, igual que el PRM, va a dejar abierta a la íntima convicción de los religiosos, de los científicos, lo que cada quien crea con relación a ese tema. Lamentable. En el bloque
yo seguiré defendiendo, yo como Gustavo, y sabiendo exactamente qué es el concepto progresista del partido, porque déjame, sin ánimo de quitarle más tiempo al compañero Johnny, óigame, Danilo tuvo la valentía, y yo lo aplaudo, y me enorgullece saber que soy su amigo. Cuando Danilo enfrente todo un sector dogmático, devolvió al Congreso Nacional el Código Penal cuando establecía que condenaran a toda mujer que osara interrumpir un embarazo independientemente de su salud. Danilo lo devolvió. Bueno, porque ese es el tema. Termino con esto, Susana. Ahora no quieren engañar con una ley especial. Vamos a hacer una ley especial para tratar el tema de... Yo no le digo aborto, yo le llamo interrupción del embarazo. Pues el aborto puede ser más comercial, más que ellos quieren. Pero eso es lo que va a encarecer exactamente la interrupción del embarazo. Y con una ley especial va a querer engatusarnos. Va a pasar el código. Ahora le corresponderá a Luis, que ha dicho que él cree en lo que yo defiendo, le corresponderá a él ponerse los pantalones, promulgar la ley o devolverla. A él le va a tocar esa pelota. Johnny Pujol, tú que aspiras a la Secretaría General del PLD, te corresponderá fijar posición dentro del comité político, que eres miembro del comité político, pero también ejecutarlas. Primero quiero saber qué opinas, parte del análisis de las causas de la derrota, si fue fallida o no esa alianza rara que dijo Danilo Medina, que se dio con la fuerza del pueblo en una primera elección municipal y luego congresual. Si crees que no debe replicarse a sí, futuro. porque no respondió. No debe replicarse a futuro. Y segundo, la fuerza del pueblo ha dicho que se opone y que va a tirar hasta la gente a la calle para que no haya reforma constitucional aquí. Que eso no es necesario, que ninguno de los aspectos que se proponen ahí. ¿Qué posición debe tener el PLD ante las reformas que ha invitado el presidente Luis Abinader? Bueno, tal vez lo más importante es lo segundo. Voy a comenzar por ahí. La alianza rara, ¿no? Sí. Bueno, también la alianza, para que no piense que no te voy a responder. Mira, yo creo que la alianza se pudo haber cosido mejor, definitivamente. Se hizo con muy poco tiempo. Yo no creo que fueron los mejores resultados para nosotros. No creo que fueron mejor. Pero tampoco puedo asegurar ni escribir en papel que hubiera sido mejor si no lo hacemos. Sí. No me atrevo a decir eso tampoco. Creo, por ejemplo, que en el nivel de diputados, lo analizábamos hace un ratito, no hubiera ido mejor, porque ambos partidos tuvimos una boleta muy pobre. Es como si no fuera completa y muchos de nuestros diputados tuvieron que cargar con esa boleta prácticamente solos en el territorio de nuestros candidatos a diputados. Entonces, en el futuro tal vez analizar un poco mejor qué es lo más conveniente en cada nivel. También la forma como se llevó a cabo la alianza pues no permitió que escogiéramos muchas veces lo que era más conveniente para la sociedad y para la oposición en su conjunto, sino que estaba mediado por los intereses de existencia y supervivencia de las organizaciones. Esa es la verdad. Tenemos que ser honestos en ese sentido. Con respecto a las reformas, nosotros ya hemos dicho, el partido se ha pronunciado en su momento. Recuérdense que esto no es ahora que se está hablando de reforma constitucional. A principio del gobierno del presidente Abinader se comenzó a hablar de una reforma constitucional y el PLD fijó posición y dijo que no estaba de acuerdo con la reforma constitucional. Y más porque en ese momento incluso se planteó la posibilidad de modificar el 50% más uno necesario para que un presidente gane en primera vuelta. Nosotros entendemos que es peligroso y que además no comprendemos, nadie nos ha sabido explicar a ninguno qué es lo novedoso que trae o cuál es la necesidad real de hacer esa reforma constitucional, porque la independencia del Ministerio Público sobre todo es un asunto de voluntad política del presidente de la República. La Cámara de Cuentas y muchas otras instituciones públicas son elegidas por el Congreso, no son elegidas por el Poder Ejecutivo, y eso no es suficiente para garantizar su independencia. Y alguien al final va a tener la responsabilidad de elegir. Entonces, yo creo que no es necesaria esa reforma constitucional. Lo dijimos durante la campaña, nuestro candidato lo dijo también. No es relevante. Y sobre la reforma fiscal, yo creo el presidente de la República, cuando fue candidato opositor, cuando estuvo en oposición, decía que en República Dominicana había que mejorar la calidad del gasto público. Sin embargo, durante todo su gobierno lo que ha empeorado la calidad del gasto público. Nosotros vimos, incluso se denunció en campaña, cómo se otorgaron 60,000 pensiones solidarias con el dinero de los dominicanos. Juan Ariel Jiménez escribió 3 artículos brillantes que yo creo que todo el mundo tiene que leer. Un febrero
No, febrero fue el primero. El primero fue febrero. El segundo fue el mes de abril, que también vimos que se disparó el gasto público. Mayo inolvidable. Y después mayo. Entonces nosotros realmente deberíamos preocuparnos por eso. El gobierno tiene que decirle a la sociedad qué ha hecho con el dinero que se recauda. Hay una parte importante del presupuesto público que se va en el financiamiento del sector eléctrico, en el subsidio eléctrico, precisamente por el deterioro de la calidad de ese servicio, sobre todo el que no se ha atendido adecuadamente la línea de distribución. Susana ha hablado mucho de eso en muchos momentos. Entonces el gobierno tiene que dar señales, porque ir a castigar a los ciudadanos no puede pedirnos a nosotros, que somos un partido opositor, que le demos el espaldarazo al gobierno para que le meta la mano en los bolsillos a cada dominicano para resolver problemas de financiamiento del presupuesto público que el gobierno no ha tenido la capacidad de solventarlo adecuadamente. O sea, que se ha manejado irresponsablemente con ese dinero, que puede ser caso, puede ser lo que sea, pero con más razón había que manejarlo mucho mejor. Johnny, yo he estado escuchándote y el análisis que ha hecho de la situación actual, los grandes desafíos que tiene tu partido, el Partido de la Liberación Dominicana, de cara a lograr esa renovación, ¿verdad? De volver a la mística, de definir quizás una nueva visión, una nueva filosofía, una nueva mística. ¿Crees tú que de tú salir electo secretario general del partido tendrías el apoyo de ese comité político que quizás algunos no estarán, se van a elegir también los nuevos miembros del comité político, es así, ¿verdad? Pero ¿entiendes tú que sí vas a recibir el apoyo, tendrías el apoyo que requiere el nuevo secretario del PLD para lograr esas transformaciones y esa renovación? Sí, yo creo que sí, yo creo que estoy convencido de que hay conciencia de parte de la dirección del partido y del comité central del momento en que nos encontramos y de que eso implica asumir sacrificios. Hay un asunto de compromiso, pero el compromiso al final es sacrificio. Yo creo que lo primero que le vamos a tener que exigir o pedir a cada uno de los compañeros de nuestro partido es que asuman esa cuota de sacrificio para restaurar nuestro partido. Hay dos cosas fundamentales, sin querer ponerme muy filosófico: el continente y el contenido, ¿verdad? El continente es la estructura. La estructura hay que sanearla, hay que hacerla que funcione. Y el contenido son los valores en lo que nosotros creemos, es la agenda, las cosas que vamos a defender. Lo que decía José Luis sobre el gabinete de la sombra, nosotros tenemos un cuerpo técnico envidiable, un gran equipo técnico que están ahí en las secretarías. Entonces nosotros tenemos que hacer que esas secretarías operen, vigilando el trabajo que hace el gobierno y fijando posición. Entonces esa cuota de responsabilidad de toda la membresía del partido, de toda la militancia en cada uno de los niveles, se la vamos a tener que exigir. ¿Y qué le vamos a dar a cambio? Bueno, desde la Secretaría General vamos a tener un equipo supervisando eso, premiando ese comportamiento de parte de la militancia, reconociendo el trabajo que hace cada quien. Y reconocerlo no significa solamente llamarlo y darle las gracias, que también, sino que mañana, cuando haya que ascender en el partido, cuando haya que asumir otras posiciones de mayor relevancia, pues pongamos la mirada en lo que asumen la responsabilidad y lo que lo hacen con integridad y con compromiso. Johnny Pujols, de verdad que mucha gente critica que todavía o percibe que el presidente del PLD, o sea, Danilo Medina, se entiende que quiere ser nuevamente el presidente del partido y candidato presidencial, y que eso pudiera demeritar el proceso interno de renovación y de reestructuración que ustedes entienden. ¿Usted entiende, Johnny, que es válida esas preocupaciones de algunos de sus miembros y de la sociedad? ¿O usted entiende que hay una intención seria, se lo preguntaba hace un momento, por reestructurar y renovar y llevar otras caras a la alta dirigencia del PLD? Bueno, lo primero es que a veces tenemos que preguntarnos bien quiénes serán muchas gentes, porque hay consejos y opiniones bien intencionadas, pero no necesariamente es así siempre. Nosotros tenemos adversarios, opositores, todo eso se da. Y segundo, ¿está preocupada la sociedad realmente por quién está, lo cual figura en un partido? Que yo creo que sí, puede ser.
Pero eso es lo más importante, o tiene que ver más con el comportamiento de ese partido frente a la sociedad. Yo creo que hay que meternos en los temas que son esenciales, porque si no, no podemos perder en la superficialidad. Ahora, el presidente del partido, el presidente Danilo Medina, lo expresó al inicio del 9º Congreso, y ahora que él no está interesado, no es él el que ha dicho que está interesado, lo contrario, él ha dicho que no estaba interesado. Lo que hubo fue un movimiento de 1.030 miembros del Comité Central que recogieron una firma y dijeron: nosotros entendemos que no debe dejar la presidencia del partido. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque realmente el rol del presidente del partido es un rol de concertación, de unidad, representa la unidad, la integridad estructural del partido. En cualquier provincia hay varios equipos de trabajo, en cualquiera, no importa a qué provincia usted vaya, y se va a encontrar con 2 equipos que normalmente se han conformado en torno a 2 compañeros que aspiraban a la misma posición de mayor relevancia en una provincia, senador o alcalde, por ejemplo. Quien lo puede sentar en una mesa y ponerlo de acuerdo con respecto a los trabajos del partido y que los dos respeten esa opinión es el presidente del partido. Entonces no es que tenemos tampoco un gabinete amplio de personas que pueden asumir esa responsabilidad. Por muchas razones históricas de liderazgo, el presidente Danilo Medina es la persona que lo ha podido hacer y que lo puede hacer, y el Comité Central ha valorado eso. Yo le tengo entendido de que está haciendo un recorrido a nivel nacional por todo lo que tiene que ver tu escogencia en busca de simpatía, y está recorriendo, contactando miembros del Comité Central. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cuál ha sido la receptividad con la persona que ha conversado? ¿Han asimilado la propuesta? ¿Comparten parte de la propuesta que ha hecho? Y nos gustaría conocer tu comentario sobre esa dinámica que está desarrollando en esta etapa. Bueno, estamos visitando todos los compañeros del Comité Central. Los compañeros del Comité Central son la dirección nacional del partido. Estatutariamente son los que dirigen el partido. Hasta el 7º o el 8º Congreso, Gustavo y Julio me podrían corregir, tengo entendido de que el comité político era un órgano del Comité Central, no era un organismo. Fue, creo que en el 9º que le pusimos como organismo. Eso significa que la responsabilidad de dirigir el partido la tiene el Comité Central. Y también significa que hay un respeto que se le debe tener a los miembros del Comité Central. Por eso hemos querido visitarlo y conversar con ellos. Además de que las propuestas que hemos estado compartiendo con los compañeros y que se van a consolidar pronto en un documento, no son un invento mío, porque sería muy arrogante decir eso. En realidad es el resultado de la interacción en 20 años, de la conversación con los compañeros del partido en diferentes niveles. Desde que yo estuve en el movimiento estudiantil, yo fui viendo cómo se degradaban y se desmovilizaban las estructuras del partido, lo fui sufriendo, pero también fui conversando con los dirigentes y escuchando que ellos entendían cuál era la opinión que ellos tenían. Nosotros tenemos que volver a ser un partido en el que el Comité Central recobre su autoridad como dirección nacional. El hecho de que sea hipernumerario, que sea tan grande, pues le quita muchos de esos atributos. Tal vez una medida que permitiría que el Comité Central recobre habilidades, capacidades deliberativas, de discusión, que son esenciales para poder hacer su rol de dirección, es regionalizarlo, y tenemos ahí las 10 regiones de desarrollo. Esas son parte de las propuestas que hemos compartido. Hay muchas en las que he recibido orientación o la opinión, y me han hecho mucho sentido, de gente como Guaracuya Félix, que tiene una mirada muy crítica de la estructura partidaria, pero muy profunda y muy interesante también. Mira, Johnny, a ti, a Julio, a Gustavo le quiero extender esta pregunta, que más que nada es una introspección. Se ha convertido en una especie de mala palabra en la sociedad hablar de que tal cosa se politizó, qué malo. Y la politización no es en absoluto negativa. Malo es polarizar las cosas, llevarla a un punto de antinomia donde no haya ningún consenso posible, cosa que por cierto en algunos problemas nacionales nos ha ocurrido. El PLD perdió la elección en el 90, todo el mundo sabe en qué circunstancias, una crisis terrible, y sin embargo el PLD fue partícipe de las reformas del 92, reformas que incluso había propuesto antes en su propio programa de gobierno, las económicas, no me canso de decirlo, el programa económico posiblemente más avanzado de propuesta electoral alguna que ha tenido este país fue el de esa oportunidad. Y eso no le quitó esencia al partido, todo lo contrario, más bien le ayudó a construir un camino de responsabilidad ante sectores de la sociedad como los empresarios, para luego poder llegar al poder de forma más fácil. ¿Cómo politizamos la sociedad
la juventud, los sectores. Y lo digo porque yo, por ejemplo, desde aquí, desde el gobierno de la mañana, yo tengo una aspiración. Yo quiero que nuestro compañero Felipe, sus aspiraciones de llegar al comité político se cumplan. ¿Por qué? Porque yo digo que si alguien como Felipe, con quien yo comparto una serie de valores, otros no tanto, que nos vivimos matando aquí por lo que no compartimos, pero los que compartimos son más importantes, yo creo que entonces yo diría, pero ¿tiene sentido participar en política? ¿Se puede? Entonces, claro, ¿cuál es tu visión de cómo politizar la sociedad en un momento en que la gente ha pretendido que es un sinónimo de algo negativo? Primero, educar. Yo creo que hay una, como tú dices, la gente tiene una mirada equivocada, yo diría casi vulgar de la política. Sí. Vulgar, sí. Entonces hay que explicarle a la gente con mucha humildad y con amor qué es lo que significa hacer política. Nosotros cuando la gente la asocia incluso con opulencia, con riqueza. Cuando nosotros hemos hecho este recorrido, yo le puedo decir que para no quedarme corto, el 90% de los miembros del Comité Central no es que son de clase media, es que son pobres. Yo he ido y viven en casas humildes. Esa es la realidad del Comité Central de nuestro partido. Y esa es la máxima dirección del partido. Entonces yo creo que tenemos la responsabilidad de educar a la gente que sepa qué significa ser un dirigente político, qué significa servir, qué es el rol de oposición. La actividad política del día a día. Cuando usted es un funcionario público, ¿qué es lo que usted hace como funcionario público? Porque la gente entiende que usted está pegado, que usted tiene poder. Incluso hay gente que piensa que cuando usted está en el comité político, usted cobra un salario. Yo llegué a decir gente, dije, bueno, te fue bien, ya entraste al comité político, aunque salieron del gobierno, ahora tú estás bien. Digo, ¿qué tú quieres decir con eso? O sea, hay más responsabilidad. Sí, yo creo que es una responsabilidad de nosotros, de los dirigentes políticos, explicarle a la gente, acercar a la gente a la política, como tú decías, politizarla, claro, que significa crear una conciencia política en los ciudadanos. Crear una conciencia política, para que además cuando ellos hablen de política, sea una opinión bien fundamentada, con criterio, claro, porque esta es nuestra sociedad, el pueblo dominicano es el pueblo nuestro, en el que nosotros hemos crecido. El futuro de la República Dominicana depende de la educación de ese pueblo, y la educación, aparte de la educación formal y de la educación familiar, está la educación política, y es fundamental. Nosotros no podemos desprendernos de esa responsabilidad pedagógica que tiene el liderazgo político, y el PLD está llamado a ejercerlo como lo hizo durante muchos años. Ahora más, porque es un asunto de ley, es que la ley de partido nos obliga a educar no solamente a la militancia, sino a la ciudadanía. Eso está escrito en la ley de partido. Pero nosotros tenemos que hacer que el partido que tenemos en estatutos y los partidos como son concebidos en la ley sean el mismo que tenemos en la realidad, en los territorios y en las estructuras. Bueno, Johnny, éxito. Ojalá que este proceso ayude a fortalecer una institución política que ha jugado un rol en la historia de la República Dominicana, cuando ha estado al frente de administraciones, también cuando ha estado desde la oposición en lo ejecutivo, pero con presencia en lo legislativo, con presencia en lo municipal, y donde han surgido pues tantas figuras importantes de nuestra realidad democrática. Al final, ganar, perder, esas son circunstancias que todos los partidos políticos del mundo, los grandes partidos políticos, han atravesado. Lo importante es de cada uno de esos procesos sacar la debida enseñanza, y que la sociedad pues mantenga dentro de su criterio de a quién le va a confiar tarde o temprano sus prerrogativas, sus instituciones, pues pueda siempre tener en mente al Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá que este proceso sirva para esto. Gracias. Yo no soy de lo que cree y que religiosamente tiene que ser la juventud. La edad es una cosa, lo importante son las ideas, la práctica, como tú has dicho, la correlación entre una cosa y la otra. Puede dar el ejemplo. El ejemplo es más poderoso que el verbo y que casi cualquier otra cosa que los seres humanos hagamos. Es joven, pero el discurso de no, ese muchachito está muy bien. Antes del partido. Claro, claro. O sea, por lo menos discursivamente, el tono de tu voz, la forma como articulas, la falta de arrogancia que ha marcado últimamente los voceros del partido, tú no la tienes. O sea, yo te deseo éxito, mucho éxito. Muchas felicidades, de verdad que sí. Bueno, yo ayúdame a Felipe también. Claro que sí. Felipe está ganado, Está ganado. Felipe es de lo mejor de nuestro partido y representa valores en lo que nosotros creemos también. Así que yo creo que hay que hacer. Además, la democracia necesita incordio.
No quise decir nada, No quise decir habrá nada. querido decir? No quise decir nada con eso. Se necesita. Gracias, Johnny. Gracias, Gustavo. Gracias, Julio. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo la democracia dominicana, su sistema de partidos, no para que estemos todos de acuerdo, sino para que dentro del desacuerdo democrático podamos llegar algún día a los consensos que nos han hecho falta como país. Pausamos y volvemos. Este es el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Llévatelo junto.